Ahora le pedimos que haga uso de la palabra a Marcelo Recalde, que es coordinador general de la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al brazo sindical de la 711 por la invitación. Para nosotros es muy importante esta instancia porque es un momento para poder difundir, informar a la población de qué está pasando. Obviamente esta casa está integrada por compañeras y compañeros que integran el movimiento político y por lo tanto este es un tema que seguramente les interesa. Quería contarles un poquito cómo nace la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, CTT. Nuestro movimiento sindical, el PIT-CNT, ya hace varios congresos ha aprobado un no rotundo a las tercerizaciones. Y los motivos son los que han explicitado acá los compañeros, muy bien, tanto Javier como Pablo, de una realidad que se arrastra desde hace décadas. Pero está claro que es una realidad bastante compleja, la cual su problemática se ha profundizado, yo diría de forma exponencial. Por lo cual, el PIT-CNT decidió que se conformara una comisión donde compañeras y compañeros, representantes sindicales, se especializaran en este tema. Es así que en abril del año 2013 se instaura la comisión y se empieza a citar a los diferentes sindicatos a integrarla. Hoy podemos decir que por suerte tenemos que ir variando de sala cada poco tiempo en el PIT-CNT porque nos está quedando chica. Y eso habla del compromiso de las compañeras y los compañeros a nivel sindical. Pero está claro que este problema es inmenso, porque hay un tema estructural a nivel económico. La tercerización, como una forma de precarización laboral, es un síntoma del sistema capitalista. Y ese es el sistema que tenemos. Nos guste o no, es el sistema que tenemos. Y con esas reglas tenemos que jugar. En ese sentido, los trabajadores empezaron una larga discusión que llevó casi 2 años de si teníamos que reformar las leyes vigentes sobre tercerizaciones, si el mecanismo de mejorar la situación laboral eran los consejos de salarios, o si teníamos que generar un nuevo marco legal. Yo quiero decir que es multifactorial, sin duda, como decía el compañero Pablo. Los consejos de salarios, herramienta que se instala en 2005, y sin duda para nosotros ha sido un punto de inflexión. La clase trabajadora, creo que no puede negar la realidad que teníamos antes del 2005 y la que tenemos actualmente. Los consejos de salarios para nosotros fueron fundamental para avanzar en la mejora, no solamente salarial, sino de condiciones. Pero es verdad que también, del periodo 2005 a 2010, hubo un crecimiento, podríamos decir, constante, pero después en este sector nos hemos estancado. Esa es la realidad. En el periodo 2010-2015, a nivel tercerizaciones y el Estado, nos hemos estancado y en algunos sectores se ha agravado. Quiero aclarar que esto no es solamente patrimonio de las tercerizaciones en el sector público, también son del sector privado. Pero ahí, si bien tenemos problemas bastante graves, como lo que decía Javier, que pasó en APU, con una forma de desarticular un conflicto, una huelga, donde la empresa en menos de 24 horas organiza un grupo de trabajadores para sacar ese trabajo que los trabajadores no están haciendo en la huelga. Se rompió la huelga y nos costaron muchísimos puestos de trabajo. Obviamente eso en las ramas grandes, como sabemos, como puede ser Zunca, como puede ser la UNRWA, es más complicado. Pero la tercerización ha atomizado de pequeños sindicatos de base y ahí el tema es más complejo. Pero yo me quería centrar en el sector público. Primero porque está claro, y lo hemos vivido siempre, y así tiene que ser, el Estado le dice a las empresas del sector privado cómo tienen que trabajar, ¿no? Bajo qué régimen, qué tienen que cumplir, qué reglas hay que respetar, y así tienen que ser.
Ahora, tenemos un problema crónico en interno. Exigimos mucho a las empresas del sector privado, pero cuando vamos al interno del sector público, ahí la cosa cambia. Javier Ricardo decía, una de las estrategias de las empresas en los años 90, todos sabemos lo que pasó, el intento de directamente vender el Estado, ¿no? De agarrar las empresas, de dar la concesión o venderlas directamente a empresas privadas. Una receta que venía desde Washington, que era la panacea, que nos iba a salvar, que el país iba a crecer, que íbamos a tener sueldos espectaculares, y ya sabemos cómo terminó esa película. Obviamente, sabiamente el pueblo uruguayo decidió con el plebiscito en el 92 decirle que no, pero echa la ley, echa la trampa. El gobierno de turno echó mano a la herramienta de la tercerización como forma de privatización. ¿Qué se hace en el Estado? Agarro el organigrama y empiezo a ver las secciones que puedo pasar a mano del sector privado. Porque hoy tenemos secciones muy importantes, hoy tenemos compañeros de Antel que cumplen tareas tercerizadas en Antel, donde ellos organizan y realizan el 95% del trabajo. Es decir, hoy Antel, por ejemplo, no podría vender el servicio, es decir, vender y realizar ese servicio sin los compañeros tercerizados. Nosotros hace una semana estuvimos acompañando la ocupación de AUTE, los compañeros y compañeras de AUTE, en la torre de control de transmisión, porque uno de los nuevos proyectos es generar toda una línea de distribución de energía que cuesta millones y millones de dólares y ponerlas totalmente en manos privadas. Y ahí los compañeros de AUTE planteaban dos situaciones. Primero, lo que implica la soberanía energética, ¿no? Seguimos pasando soberanía energética al sector privado. Ellos están en una lucha por un convenio firmado del que no se está respetando, donde tenían pautado destercerizar ciertos servicios y devolverlos al organismo. No se está haciendo, pero a su vez la propuesta del gobierno es privatizar esta área. Eso está claro que implica también sabotear el movimiento sindical, porque estos compañeros en esas áreas que hoy pueden ocupar y parar, mañana no lo van a poder hacer, porque van a estar en manos del sector privado. Como ya hay áreas de UTE que están en el sector privado, como hay áreas de Banco de Previsión Social que están en manos privadas, yo quiero aclararles que todo, Pablo de bien decía hoy no el tema de discusión que tenemos con la SAFAP, pero los aportes de los que aportamos en BPS lo tiene IBM. IBM pertenece a los Estados Unidos, no a nosotros. Y todos los funcionarios que manejan información de nuestros aportes están en manos privadas. Eso que hay gente que no lo tiene en cuenta. No tenemos funcionarios públicos que dominen el sistema informático de previsional. ¿No? Y la lista es larga. No voy a aburrir con la lista porque desgraciadamente es muy larga. Lo que sí nosotros vimos, discutiendo con todas las compañeras y compañeros y con las bases, que casi nos llevó realmente casi 2 años, es que hacíamos. Si reformamos la ley que está vigente, que es la 98, de protección de los trabajadores a nivel de tercerizaciones, o si realmente había que generar un nuevo marco jurídico. De esa discusión salió unánime que teníamos que generar un nuevo marco jurídico, por lo que decía Javier Ricardo hoy. La ley actual puede regular ciertos sectores del sector privado, desde la rama, pero no regula absolutamente nada en el sector público. Lo único que garantiza la ley vigente referente a los trabajadores es que si la empresa se fuga, el Estado es fiador responsable por haber contratado y en algún momento le va a pagar los salarios al trabajador. Y cuando digo en algún momento, es en algún momento. Cuando el organismo pueda y quiera, le va a pagar a los trabajadores. Porque tampoco está pautado que si el trabajador hoy deja de cobrar sus saberes, el mes que viene va a tener en el cajero su sueldo, sus saberes, o pasarán 6 meses. Eso no está pautado. Entonces los trabajadores quedan libres al azar de cada directorio a ver cómo se mueve y qué resoluciones toman.
Pero a su vez, hoy decía el compañero 140.000, yo voy a hacer una pequeña corrección si no se me enoja el compañero, son 120.000 trabajadores permanentes, en puestos permanentes dentro de la estructura físicamente. ¿Qué quiero decir? Como los compañeros que están acá, que cumplen tareas tercerizadas en Antel, ellos están adentro de los edificios de Antel, tienen un gerente, un jefe y un supervisor que son funcionarios presupuestados, pero tenemos un promedio de 30.000 trabajadores que cumplen tareas permanentes y que son estructurales, pero fuera de los organismos, de esos servicios que el Estado ha sacado a través de ONG, CAIF y un montón de contratos que asombran, ¿no? Todos, por supuesto, contratos precarios. Entonces, hoy tenemos un promedio de 150.000 trabajadores que cumplen tareas tercerizadas de puestos permanentes. Nosotros no estamos contando las tercerizaciones que son transitorias. Cuando yo tercerizo un determinado servicio, por ejemplo, hoy tenemos toda una discusión con el hospital de clínicas, ¿no? Bueno, no estoy hablando que vamos a montar una empresa para hacer un nuevo hospital de clínica que llevará 1 año, 2, 3, 4, 5. No voy a meter ese tema, no soy arquitecto, pero está claro que un día a la hora se va a terminar. No estamos hablando de ese tipo de tercerizaciones o tercerizaciones de obra, para ser más general. Estamos hablando de los puestos permanentes, de ese trabajador que tiene que estar los 12 meses del año en un organismo público para brindar el servicio. Quiero decir que la presidencia, que nosotros, bueno, fue como una especie de verificación. Nosotros hicimos 2 jornadas a sala llena en el presidente el año pasado con el proyecto de ley y a los, corregime Ricardo, pero creo que a los 2 o 3 meses de presidencia el prosecretario habló de 190.000 trabajadores en puestos permanentes en el Estado. Es decir, que creo que nuestros estudios a nivel del PCNT no están narrados. Pero está claro que esa es la realidad. Y Pablo decía, bueno, la situación que tienen esos trabajadores dentro del Estado. Nosotros ponemos como ejemplo lo que los compañeros de salud pública hicieron y que es una reivindicación porque también tenemos que ser críticos en el interno movimiento sindical, ¿no? Una compañera en la última jornada del PCNT pidió la palabra y dijo, esta compañera hace 18 años que trabaja de forma tercerizada en un ente del Estado. Y dice, hay compañeros de clase A y estamos los compañeros clase Z, ya no son B ni C, ¿no? Clase Z. Porque la desertación es tan dispar que nosotros en los estudios que hemos realizado vemos que compañeros que cumplen las mismas tareas, las mismas responsabilidades, tienen una diferencia salarial de más del 72%. Es escandalosa las diferencias salariales que tenemos en varios organismos públicos. Y no vamos a hablar de beneficios, que en general, salvo algunas excepciones y pequeñas, son nulas. Ahí ni siquiera la podemos contar. Ahora, la pregunta es, ¿también están los compañeros funcionarios públicos? No. Los compañeros muchas veces, también de los funcionarios públicos, están en situaciones laborales complicadas. No todo es color de rosa en el Estado. Porque tenemos esa cultura que el Estado es todo espectacular, y no es la realidad. Como no es la realidad que los compañeros que están dentro del Estado, que están presupuestados, no cumplen su tarea como la tienen que cumplir. Tampoco es verdad. Yo trabajo hace 8 años en el Banco de Previsión Social y veo como compañeros que algunos ya tienen 30, 35 años, trabajan prácticamente, diría, full todo el día para sacar sus tareas. Y es verdad que hay compañeros que hacen las cosas mal, pero también he visto que es un porcentaje mínimo, muy pequeño, que en todo caso lo que tenemos que discutir es la forma de controlar eso que pasa en el Estado. Pero no seguir generando esa cultura de que el Estado es una cara, porque eso no es cierto. Nosotros tenemos hoy organismos públicos que funcionan muy bien, y yo diría que algunos excelentes, y más con las carencias que tienen. Lo que creo que tenemos que empezar a educar y valorar el rol del Estado que tiene, porque parece que para algunos ciudadanos de este país el tema de la memoria es complicado. Nosotros hemos cursado una crisis económica, la más importante del país, a partir del 2002. Y si en el 2005 hay un cambio de transformación que comenzó y que todavía tenemos rezagos, por supuesto, hay cosas que atender desde esa crisis, es porque el Estado se ha hecho presente.
Porque yo no recuerdo ninguna de las empresas que en la crisis se fugó con los capitales que viniera a decir, vamos a poner los capitales para sacar a este país adelante. Este país lo sacó la clase trabajadora con el Estado. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Es la clase trabajadora con el Estado que sacó a este país adelante. Los capitales regresaron cuando vieron que había un negocio para llevarse. Y cuando no hay negocio se retiran. Y esto es lo que está pasando también hoy. Por eso son los números que vemos de baja de empleo, la precariedad laboral que empieza a verse en un aumento leve, pero lo empezamos a ver. Entonces me parece que este proyecto de ley, que la CTT, la Comisión de Trabajo Tercerizado del Presidente, no solo está preocupada y esboza en su letra la inquietud de los trabajadores, sino que está proponiendo un proyecto de país muy diferente, donde el rol del Estado tiene que ser fundamental. Y este proyecto de ley y la CTT no está diciendo que el Estado se tiene que hacer cargo de todo. Sí se tiene que hacer cargo de las cosas fundamentales para que la población tenga una vida mínimamente digna. Porque no es el rol de las empresas privadas dar ese bienestar, es el rol del Estado. Que el Estado, como decía Pablo, es de todos. Entonces me parece que es importante el movimiento sindical, que está claro que lo estamos haciendo, tal vez tenemos que hacerlo mejor, tenemos que tal vez unificar criterios para trabajar y ser más eficientes, pero también todos los que participan, cada uno de sus corrientes políticas o como trabajadores simplemente, empezar a hablar uno a uno con quien nos cruzamos, con los compañeros, con la familia, del papel importante que tiene el Estado. Podríamos hablar de un montón de detalles, creo que los compañeros han sido bastante explícitos de la situación que viven los trabajadores. Lo que sí creo que estas situaciones de baja de empleo también son por la retirada del Estado a su vez de inversión. Cuanto más ha invertido el Estado, mejor le ha ido al país y a la clase trabajadora. Y a los empresarios también, que se han enriquecido muchísimo con la inversión pública. Yo solamente quiero decir dos o tres cositas. El costo del Estado es inversamente proporcional a la cantidad de trabajadores públicos. ¿Qué quiero decir? Cuanto menos funcionarios presupuestados tenemos, más aumenta la carga del Estado. Es un disparate decir que estamos ahorrando costos del Estado por sacar funcionarios públicos. Porque decir eso es igual a decir que las empresas que vienen a meterse en la estructura estatal vienen a hacer filantropía, vienen a regalar su dinero y su tiempo. Esas empresas no generan valor por sí solas. Esas empresas transfieren dinero del Estado para pagar a esos trabajadores que después vuelcan a la estructura, pero lo vuelcan en salarios, en aportes, en algo simple como los uniformes, en los gastos administrativos que tiene esa empresa. Todo eso lo paga el Estado. La empresa no tiene por sí sola cómo generar rubros para bancar toda esa estructura y después volcarla. Primero cobra y después hace el recibo de dinero. En definitiva, el Estado está pagando por trabajadores permanentes que no los quiere tener en su plantilla, le dice a una empresa tráemelo, les paga todo lo que hay que pagarle a ese trabajador como corresponde, pero se lleva una muy importante tasa de ganancia. Entonces yo lo que tengo que decir claramente es que con la tercerización estamos despilfarrando el dinero del Estado. Entonces lo que yo sugiero, y hay documentación, a que la quiera se la podemos hacer llegar desde la CTT para que vean los números y los estudios que hemos hecho al respecto, es no dejarnos mentir más. Cuando vienen con el cuco de tenemos que reducir el costo del Estado, lo que están diciendo, le vamos a dar de comer a las empresas, y disculpen la expresión, pero vamos a joder a los trabajadores. Ese es el discurso que se está dando. Y en esa cuestión Pablo decía lo importante, hay que verlo bilateralmente, decía, el movimiento sindical y político. No soy indiscreto al decir que la mayoría que estamos acá, y acá veo un montón de representantes sindicales, son parte de este gobierno, militantes y algunos con cargos importantes dirigentes sindicales. Ahora, tenemos que ser críticos. Si nos mentimos a nosotros mismos, vamos a terminar viendo en nuestro país lo que pasa en Argentina. Que la clase trabajadora se empieza a alejar del gobierno y ahí sí vamos a estar más complicado de lo que estamos hoy. Entonces, lo que yo tengo que decir, la CTT y transmitir es
que este proyecto de ley que queremos que se apruebe, por lo cual lo vamos a dar una batalla muy dura, debe ser un compromiso no solo del movimiento sindical, sino de nuestro, y digo nuestro porque yo lo voté, de nuestro gobierno. Tenemos que asumir a la interna, a nuestra fuerza política, la crítica de que nos hemos estancado en este tema y que en un país de 3 millones y algo de habitantes no podemos tener 800.000 trabajadores que ganen un promedio de 15.000 pesos nominales y que gran cantidad de esos trabajadores sean trabajadores permanentes del Estado. Entonces, la invitación a tener una crítica de lo que está pasando en nuestro país, sí a convocar apoyo de todos los trabajadores y trabajadores y del movimiento político a rever esta situación. Nosotros quiero decir que no desconocemos todos los avances que hemos tenido, lo han dicho los compañeros. Quienes somos representantes sindicales, hoy gozamos de una protección sindical que vino a este país a partir de 2005, que ha sido una mejora de lo que ya teníamos, se mejoró muchísimo. También convenios a nivel internacionales de protección al movimiento sindical, que ha sido fundamental para que nosotros hoy estemos sentados acá. Lo que estamos diciendo es, no alcanza y no podemos hoy borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Ser críticos, ver qué nos falta, en qué tenemos que trabajar y que en definitiva, cuanto mejor y más eficiente sea el Estado, ganamos todos. Les agradezco la atención y muchas gracias por estar acá.